Hay personas que pueden escuchar una crítica y utilizarla para crecer. Otras sienten que esa misma crítica confirma que nunca serán suficientes. Hay quienes reciben una diferencia de opinión sin sentirse amenazados. Otros experimentan la misma situación como una descalificación de su valor personal. No porque sean débiles, sino porque llevan demasiados años viviendo con un corazón inflamado. Y cuando un corazón permanece inflamado durante mucho tiempo, pues termina reaccionando incluso frente a aquello que jamás pretendía hacerle daño. La tragedia comienza cuando dos corazones intoxicados se encuentran por el camino. Entonces ya no es solo uno quien reacciona. La pareja termina agotándose, asfixiándose y empieza a tomar distancia. La distancia aumenta el miedo inicial. Y el miedo incrementa la necesidad de aprobación. Entonces el amor deja entonces de ser un espacio de encuentro y se convierte en un escenario donde dos historias heridas intentan resolver a través del otro aquello que nunca lograron sanar dentro de sí mismas. ¿Qué tanto nos podemos dejar ser y mostrarnos en nuestras luces, en nuestras sombras, o vivimos con miedo? Solo aquel que puede ser en el mundo sabe la profunda libertad que se experimenta. Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Ad Propositum. Hoy vamos a hablar de un tema que por años se posicionó cantidades y que lo he tocado un par de veces en el podcast, pero hoy lo vamos a ver desde una perspectiva muy aterrizada, utilizando algunas metáforas que nos van a ayudar a comprender qué es eso que llamamos toxicidad. La famosa toxicidad de las personas. Es que es muy tóxica, es que es muy tóxico, es que me salió tóxico. ¿De qué se trata eso? Vamos a iniciar a ver qué tal nos va hoy. Miren, hay personas que no pueden comer mariscos. Basta un pequeño bocado para que todo su organismo reaccione. La piel se llena de ronchas, la garganta se cierra, el estómago se revuelve y el cuerpo entero parece entrar en un estado de alarma. Sin embargo, otras personas comen exactamente lo mismo sin experimentar la menor molestia. Así es que la diferencia no siempre está en el alimento. Muchas veces está en quien lo recibe. Hay organismos más sensibles que otros. Cuerpos que por su historia genética, quizás por enfermedades previas, por inflamaciones acumuladas o por alteraciones de su funcionamiento, reaccionan de formas mucho más intensas frente a aquello que para otros resulta completamente inofensivo. Y nadie culpa al cuerpo por reaccionar así, pero tampoco culpa únicamente al alimento. La gente comprende que existe un encuentro entre ambos. Y algo parecido ocurre con el corazón humano. Todos llegamos al amor con una historia. Algunos crecieron sintiéndose profundamente amados. Otros aprendieron desde muy pequeños que el amor podía retirarse cuando se equivocaban. Algunos fueron mirados con ternura y otros fueron observados bajo evaluación permanente y constante. Unos aprendieron que podían descansar siendo quienes eran y otros entendieron que solo serían dignos de amor si demostraban suficiente capacidad, obediencia, belleza, éxito o fortaleza. Así, mucho antes de enamorarnos, nuestro corazón ya había desarrollado una manera particular de reaccionar frente a la vida. Todos tenemos sensibilidades, todos tenemos heridas. Todos tenemos lugares donde la piel emocional es mucho más delgada. Y justamente allí es donde el amor toca con mayor fuerza. Durante años hemos hablado de relaciones tóxicas, de personas tóxicas. Y la expresión se volvió tan popular que terminó simplificando un fenómeno mucho más complejo. No existen personas que sean tóxicas en esencia. Existen personas con corazones profundamente intoxicados, que es distinto, y la diferencia no es un simple juego de palabras, es una manera distinta de comprender el sufrimiento humano. Cuando llamamos tóxica a una persona, pareciera que toda su identidad pudiera resumirse en aquello que hace daño. Cuando hablamos de un corazón intoxicado, en cambio, entendemos que debajo de esas conductas existe una historia, una vulnerabilidad, y un sufrimiento que todavía no ha encontrado otra forma de expresarse. Y esto no justifica el daño, por supuesto, pero sí permite comprenderlo. Y comprender nunca ha sido lo mismo que justificar. Quien vive con un corazón intoxicado no solo hace sufrir a quienes ama, también sufre profundamente. La persona controladora rara vez descansa. La dependiente rara vez experimenta verdadera seguridad.
La que necesita admiración constante casi nunca logra sentirse suficientemente valiosa. La que vive esperando rechazo difícilmente puede relajarse dentro de una relación. Todos están intentando protegerse de algo. El problema aparece cuando esa forma de protegerse termina destruyendo precisamente aquello que pretendía cuidar. Porque las heridas tienen una característica muy particular. No solo nos hacen sufrir, también modifican nuestra forma de interpretar la realidad. Una persona que alguna vez fue traicionada puede empezar a ver amenazas donde solo existen diferencias. Quien creció sintiéndose insuficiente interpreta cualquier observación como una confirmación de que no vale lo suficiente. Quien aprendió que podía ser abandonado vive hipervigilante frente a cualquier señal de distancia afectiva. Quien constantemente fue humillado desarrolla una sensibilidad extrema hacia todo lo que parezca desprecio. No reaccionamos únicamente a lo que sucede. Reaccionamos a lo que eso significa para nuestra historia. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma experiencia y responder de maneras completamente distintas. Imagina que una pareja tarda varias horas en responder un mensaje. Una persona simplemente pensará, debe estar ocupada. Otra comenzará a preguntarse, ¿habrá dejado de quererme? Una tercera sentirá rabia. Siempre hacen lo mismo conmigo. Otra empezará a revisar compulsivamente el teléfono. Y alguien más decidirá responder con indiferencia para no demostrar cuánto le importa. Miren, el hecho fue exactamente el mismo. Lo diferente fue el corazón que lo recibió. Eso significa que muchas de las discusiones de pareja nunca comienzan donde creemos. Creemos discutir porque el otro llegó tarde, porque olvidó una fecha, porque no llamó, porque hizo un comentario desafortunado, porque no tuvo relaciones sexuales, porque criticó, porque levantó la voz. Pero en realidad casi nunca discutimos por el hecho. Discutimos porque ese hecho encontró una herida abierta. Nadie se intoxica solamente porque alguien cocinó mariscos. La intoxicación aparece cuando el alimento encontró un organismo vulnerable. Y si usted sabe que los mariscos le caen mal, pues ¿para qué se los come? Aplíquelo al amor también. Con el amor ocurre exactamente igual. Hay personas que pueden escuchar una crítica y utilizarla para crecer. Otras sienten que esa misma crítica confirma que nunca serán suficientes. Hay quienes reciben una diferencia de opinión sin sentirse amenazados. Otros experimentan la misma situación como una descalificación de su valor personal. No porque sean débiles, sino porque llevan demasiados años viviendo con un corazón inflamado. Y cuando un corazón permanece inflamado durante mucho tiempo, pues termina reaccionando incluso frente a aquello que jamás pretendía hacerle daño. La tragedia comienza cuando dos corazones intoxicados se encuentran por el camino. Entonces ya no es solo uno quien reacciona, ahora son ambos. Uno vomita su dolor sobre el otro. El otro responde desde su propia intoxicación. Y esa respuesta aumenta todavía más la inflamación inicial. Y así empiezan muchos de los círculos viciosos de las relaciones de pareja. Uno controla porque teme perder. El otro se siente asfixiado y se aleja. La distancia confirma el miedo del primero. Entonces controla todavía más. El segundo necesita aún más libertad y ambos terminan convencidos de que el problema es el otro, por supuesto. Cuando en realidad los dos están intentando sobrevivir a heridas distintas. Y algo semejante ocurre con quien necesita aprobación constante, por ejemplo. Pide corroboración porque siente miedo. La pareja termina agotándose, asfixiándose y empieza a tomar distancia. La distancia aumenta el miedo inicial y el miedo incrementa la necesidad de aprobación. Y entonces el amor deja entonces de ser un espacio de encuentro y se convierte en un escenario donde dos historias heridas intentan resolver a través del otro aquello que nunca lograron sanar dentro de sí mismas. Por eso, una de las preguntas más importantes que podemos hacernos no es con quién estoy. La verdadera pregunta transformadora es ¿desde dónde estoy amando? Porque el problema más grande de las relaciones no es encontrarse con personas imperfectas. El problema es amar desde heridas que todavía siguen gobernando nuestra manera de interpretar la realidad. Y mientras eso ocurra, cualquier relación, incluso la más hermosa,
terminará pareciéndose más a una sala de urgencias que a un hogar. Antes de comprender cómo sanar un corazón intoxicado, necesitamos reconocer cuáles son las formas más frecuentes de intoxicación emocional. No todas producen el mismo sufrimiento, pero todas tienen algo en común. Hacen que el amor, en lugar de alimentar la vida, termine enfermándola. Bien, un episodio más de A Propósito. No olviden suscribirse, compartírselo a otras personas y nos vemos nuevamente en unos días.